Y así lo recibimos, y no es casualidad. ¿Estoy saliendo bien, che? Sí, bien. Bueno, me escuchaba. Al señor Alfredo Arauz, que me dijo, poneme algo bien italiano. Yo sé por qué. Nos vamos a dar un gustazo ahora. Claro. Nos vamos a dar un gustazo. Tenemos al ídolo, al número 1 del Ítalo Disco de Tucumán. Ajá, ¿por qué? Il Bambino. Il Bambino, El señor. más grande. Larguísima Il più trayectoria. bello, el Recién- número 1 de la radio nazionale. Recién le pregunté cuándo empezó, fuera del aire, y me dijo con fecha exacta, ¿Cuándo? año 80, 20 de junio, me dijo, y me va a contar por qué. Estamos hablando de uno de los grandes maestros que tiene el oficio del periodismo. No, a mí no me gusta tampoco reducirlo a deportivo. Es periodismo, después a veces es deportivo, a veces Es un comunicador absoluto claro, de un la comunicador palabra y de las absoluto. sensaciones. Exacto. El fútbol es quizás un detalle importantísimo, Sí. como lo es el fútbol en la vida, pero no creo que sea casualidad que el hombre que es uno de los abanderados de la radio haya nacido un 20 de junio. Exactamente. Bienvenido al aire de la Tucumana de mañana. Hace un montón que lo queríamos tener. Y acá está con nosotros el señor Bambino Gómez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué tal, chicos? El gusto de saludarlos. Gracias por el recibimiento. Gracias por, además, el tema, ¿no? Porque Albano, Romina Power, siempre, siempre. Sí. Un tema que, bueno, que en aquella época lo tarareábamos todos, ¿no? Así Tal como, cual. como Eduardito lo estaba tarareando también recién. Y una historia muy particular porque, bueno, y muy triste también Sí. la historia de Albano y de Romina Power. Romina, hija de Tyrone Power, un gran director de cine de la época, y el fallecimiento de su hijo, del hijo de la pareja, trajo, como en otros casos que conozco también, el disolverse, La separación, la separación y todo eso, así que una historia muy, muy, muy particular, Sí. no sé, hace como 40, 50 años, hace 40 años por lo Me menos. imagino que es difícil sobrevivir Ujú. como pareja a la muerte de un hijo, ¿no? Debe ser Exactamente. una cosa muy... Algunos se unen, otros, como en este caso, no. Exactamente. Bien. Bambino, 20 de junio del año 80. ¿Qué pasó ese día? Sí, Día de la Bandera, la previa, día domingo. Ese sábado 19 habían peleado, yo no soy del tema del boxeo, pero en aquella época había esas peleas tan célebres que, bueno, Tommy Hearn con el otro, el bueno, ¿cómo era que se Ray llamaba? Sugar Leonard. Con Ray Sugar Leonard. Habían peleado ese día y recuerdo que estaba muy nervioso porque de ansiedad, de nervios, de todo, qué sé yo, porque con 15 años, casi 16, bueno, al otro día tenía una cita. Resulta que mi vieja, que trabajó toda su vida en la Casa de Gobierno, en Obras Públicas, en la Secretaría de Obras Públicas, bueno, tenía como compañero de trabajo a Mario Escobar, nada Claro. más y nada menos. Y yo le decía, mamá, pero sos chico, que sos chico, que sos chico, que sos chico, hasta que la embromaba tanto que Mario le dijo, bueno, mira, lo llevemos, voy a hablar, qué sé yo. Y ese 20 de junio, bueno, tenía que ir ahí a la Rivadavia 120, que eran los estudios del LB12. Y bueno, ahí Mario Escobar me presentó a Luis Rey y le dijo, este es el chico que... dice, este es el Bambino, y ahí nace, porque además estaba como goleador de Atlético mi querido y recordado Héctor Bambino Gómez. Yo soy Héctor Daniel, Ah, mirá. y el Bambi era Héctor Nicolás, así que... Bueno, Bueno, te iba a preguntar, venía del jugador que es el que le hizo ese gol a San Martín casi sin querer, un día en la Ciudadela. y, ¿no? Claro. y bien sin querer, lo hablé mucho el tema después con el tiempo, ya prescribió la causa casi sin querer, te diría, ¿no? Sí, sí, sí. Sin querer queriendo. Así que esa fue la historia, pero además también porque era el más chico, con 15 años, era el El más Bambino, chico claro. del La grupo. contemos un poquito a la historia del gol. Claro, del gol. San Martín y Atlético que estaba Atlético clasificado y San Martín necesitaba ganar para clasificar, muy buenas campañas los dos, y se decía que estaba medio arreglado el partido y así parecía. ¿Y qué pasa? Sí, ese día jugaban en Libertador General San Martín, Atlético Ledesma, que era un equipo top de la época, con Don Ángel Tulio Sof, Sí, con sí, Daniel sí. Astegiano, con Chazarreta, Vaca. el Chaza, con el Gallo Juárez, con Vaca, con Enzo Bedoñi, un equipazo.
Claro. El Colla Gutiérrez, que andaba ahí apareciendo, Claro, mirá. también. Entonces, ese día jugaban Unión y que termina clasificando Unión y se tenían que dar una serie de resultados. Era el empate entre Unión y Ledesma y ganar San Martín el clásico. Bueno, se dio el empate en Libertador General San Martín y San Martín, que lo estaba ganando, que habían pasado a mi amigo el Negro Ruiz, le pasó un tiro muy fácil por debajo de las piernas en el arco de la calle Bolivia. Claro. San O sea, Martín. el Atlético estaba medio dispuesto a perder, digamos. Y estaba, de hecho, que después en un córner a favor de San Martín, en el arco de la calle Bolivia, me acuerdo que Luis Baloy, que quería ganar sí o sí el partido, hasta le pegó una cachetada a uno de sus compañeros, el riojano Milicay, porque parece Claro. que no tenía las mismas ganas. Y bueno, y el técnico de Atlético dijo, vení vos, al chico lo metió al Bambino que no sabía nada y medio me hizo acordar a Solves contra Boca, ¿te acordás, Claro, Ricky? sí, sí. ¿Qué hice? Bueno, algo más o menos parecido fue, y con ese gol Atlético elimina a San Martín, que bueno, algunos querían hacerlo, los hinchas, Claro. pero algunos dentro de la cancha no lo querían. Pero además eso trae después un efecto mariposa feo ahí, porque Atlético se termina cruzando con Unión en semifinales. Claro. Tenía un equipazo Atlético. Exactamente, y el Unión también. Unión Unión le también. gana 2-0 acá en Tucumán, ¿puede ser? Creo Claro. que sí. Y Sí, Unión sí. juega la final con River, que la pierde Exacto. por ventaja deportiva. Así es. Empatan los partidos Mirá y se vos. le dan el título a River. Así es, sí, bueno, Unión si mal no recuerdo, no sé si era del Toto Lorenzo ya o de Reinaldo Volken, ese equipo, pero jugaba Fernando Cefalí, el Rubio, el Tres Regenar. Jugaba uno que había jugado en San Martín y en San Lorenzo, Pitarch. Sí, Héctor Osvaldo Pitarch, un crack. Después jugó en Banfield también, en River también anduvo un número 5. Sí. Así que, bueno, no sabía que Gabriel era tan grande, che, o leíste. No, Gabriel, no, Es leído. Gabriel es una Biblia viva Ujú. y aparte tiene una capacidad de registro. Yo también estuve tan sorprendido como vos, Bambi, cuando lo conocí, cuando empezamos a construir nuestra amistad, porque recuerda momentos vividos a los 3 años, por ejemplo, Mirá vos. en una cancha. Esto lo leí. Esto no vivía No, todavía. por supuesto. Sí. Pero digo, lo vivido por un lado lo tiene con un registro de detalle además, absoluto. Te dice dónde, en qué arco, cómo, cuándo, y lo que no vivió, lo aprendió, lo leyó y sabe muchísimo. Bueno, Bambino, la verdad que de esas historias hay un montón y has visto muchas, algunas de más chico todavía antes de empezar, porque a los 15 años empezaste, y a Ujú. otras las has visto como periodista y además las habrás investigado, esto que decís. Pude hablar con los jugadores después y es verdad que fue sin querer el gol, es verdad que estaba todo dado para que San Martín lo gane ese día. Hay otra historia que se me vino a la cabeza mientras te preguntaba, Zanahoria Santillán, ¿te acordás? Gran amigo, sí. Lo veo todavía, Juan Carlos. Una historia de una penal con una pelota que agarró con la mano, no sé si eso es verdad o es un mito, por ejemplo. También fue un centro ya en el arco de la calle Bolívar, en Ciudadela, fue cuando, bueno, metió la mano también. Claro. Antes, Chile, mirá, Guido Sebastián Ferreira, Sí, saludo. querido amigo, dice, hola, Bambi, te estamos viendo. Así que un saludo para Guido ahí en Radio Nacional, que siempre Un nos siguen saludo por todos grande, lados. Un Sí. saludo Nos está enorme viendo. a Guido, una tremenda Sí. voz y un tremendo periodista. Espectacular, Guido Sebastián. Fue arquero de Atlético. También, Ajá, sí, mirá. de inferiores, No. sí, de inferiores. Por No eso tenía ese La, dato. la altura Bien, la bien. tiene, no lo imaginaba con los guantes. no sé si tiene mano, Claro. ¿viste? Claro. Capaz Para que la eso. atajaba con digo. la pierna. Así que un saludo para Guido Sebastián y también antes que me olvide que les decía, porque venía en el taxi y me dice, yo te escucho todos los días desde hace un señor grande, desde hace mucho tiempo y te tengo en el Facebook. Y yo en los del Facebook, vos me decís el nombre, si participan mucho yo los tengo, por más que Claro. no los conozca. Así que para el señor Luis Ibarra con Y, le digo, Ajá. pero con Y, dice, ¿te acordás? Y sí, le digo, lo tengo. Claro. Luis Ibarra, que va en el taxi trabajando y me trajo hasta acá. Ah, bien, ahí Así está. que- Un saludo también entonces. Ha vivido de todo en todos estos casi... Sí, ¿cuánto? sí, Casi 50. 46 de ahora el 20 de junio. Bien. 46 años ya de medios con cosas muy lindas porque pasé por todas las radios, ya después el tiempo que hizo como jefe de deportes, actualmente volví después de 19 años a LB7, Radio Tucumán, una historia también muy, muy particular y bueno, y qué sé yo,
como logros, si se quiere, que tengo todo registrado, que mis hijos que también están escuchando van a tener el inconveniente algún día, porque está todo ahí guardado, juntado, que ojalá lo cuiden. Así que, y el tema de qué sé yo, corresponsal de Víctor Hugo Morales durante un tiempo largo acá en Tucumán. Omar Nóbrega era el corresponsal de José María Muñoz, y desde el 81, cuando viene Víctor Hugo, 2 años después, en el 83, ya empiezo yo con él, así que estábamos los dos. Claro. Con Omar, él en un lado, él con Boca, ponele, yo con River, estábamos nada más y nada menos, y ambos de la misma edad. Claro. Así que eso, y bueno, y después los 10 años consecutivos de la Sociedad Argentina de Artistas Profesionales en Mar del Plata, que bueno, me designaron como, o me eligieron como el mejor periodista deportivo del interior. Así que son cosas muy lindas, muy, muy, muy bonitas. Que hay de las otras también, obvio que las hay, pero bueno. Bambi, querido, fructífero. recién esta entrevista la hemos hablado muchas veces, Sí. Y por fin, por suerte se da. No quiero dejar pasar la oportunidad y tirarte nombres en esta construcción propia que has realizado a lo largo de tus 46 años al aire. Y quiero empezar por Luis Rey. Quiero que, para los oyentes, quienes saben, quienes no saben, relaciones personales, amistades, enemistades, pero ¿quién fue Luis Rey para vos y para el periodismo tucumano? Bueno, primero fue el que me recibió aquel 20 de junio. Y fue muy linda esa mediodía ese mediodía, y de ahí me quedé y me llevaron a la cancha. ¿Te quieres quedar? Jugaba Atlético con... Recuerdo Renato Cesarini, que en esa época tenía una vez, le conté a Jorgito Solari, al Indio, le digo, ¿sabes que yo fui a ver tu equipo, tu club? Claro, en esa época jugamos, dice. No me acuerdo si era primero, o Nacional B, pero ya estaba. Era un Nacional, Viejo Nacional. Viejo Nacional era. Y ahí estaba, y bueno, y estaba con Luis Rey. Yo cuando escucho una voz en la vieja casona de Rivadavia 120, y siento una voz, ha llegado el pibe que estabas esperando, Luis, era la voz de Osvaldo Caffarelli. Entonces te imaginás que yo ya estaba, qué sé yo, en lo máximo. En el limbo. En el limbo. Y fue precisamente, a ver, de fútbol, en cuanto al juego, a la táctica, ¿viste? Porque hay muchos medios de comunicación o periodistas que te cuentan de aquella época y de esta, te dicen porque vamos al comentario, qué sé yo, y empiezan con que sí, porque a los 12 minutos vino un centro de la derecha, cabeció el 9, te está contando el partido de nuevo. Claro. No te explica el porqué. Claro. Bueno, Luis Rey para mí, además técnico recibido, Luis fue ayudante de campo de Juan Carlos Carol en aquella noche, que no la he visto yo, por supuesto, pero de 1968, cuando con el gol de Malevo Ferreira, un número 3 muy bueno que dicen que tenía San Martín, le gana 1-0 a Boca, de Antonio Roma, de Ratín, de Pianetti, de qué sé yo, del Tanque Rojas. Wow. O sea, Luis sabía mucho de fútbol. ¿Y por qué es un personaje disruptivo que marca un antes y un después para la radiofonía tucumana y nacional? Y son esas cosas, qué sé yo, viste, que decís, hay un antes y un después de tal cantante, un antes y un después de tal político, un antes y un después de, en este caso, de un periodista, un antes y un después de Menotti Bilardo, y totalmente que sí. Entonces, realmente una persona bastante, digamos, tenía personas que mucha gente que lo admiraba, y como todo, quizá en la vida, los elegidos y otras que no. Claro. Era muy dividida la historia, ¿no? Digamos, Era él por un lado en lo que era radiofonía, y en la gráfica estaba en su momento Antonio Benejam. Sí, don Antonio, Claro. creo que para mí fue lejos lo mejor, por lo menos para mí, Claro. ¿viste? Yo siempre digo eso, porque escucho a los chicos de Atlético, dicen, el Pulga Rodríguez fue lo mejor de la historia. La pucha, no sabía que habías vivido Claro, 24 años, ya 26, ¿cuánto van? ¿Viste? Entonces te digo, fue lo mejor que vos viste. Y a los chicos que están conmigo les digo siempre, sí, lo mejor que vos viste, ¿no? ¿Y cuál fue Yo el mejor que vos viste, Bambi, ¿En cuanto a qué? en la cancha? Como jugador. Sí. Y bueno, Tucumano. Tucumano, Orlando Lito Espeche, el 5 de Atlético Tucumán. El mejor. Para mí el mejor, de muchos. ¿Qué tenía? ¿Como quién era hoy para que los A chicos... ver, en Atlético y en San Martín. Y en San Martín. Es más, con Al San final. Martín en un clásico le termina haciendo un gol Atlético, Sí, que fue sí, muy recordado ese partido.
el día del debut de Dardo Ursevich, mi querido amigo Dardo, en Atlético. No me gusta comparar, pero de estilos, a ver, que los chicos no lo deben haber visto tampoco, pero era Beckenbauer, o sea, no estoy comparándolo, sino el estilo, era elegante, parecía que jugó en Vélez Sarsfield, Lito Espeche, jugó era... Más acá un Redondo, un Marangoni. Ahí está, exactamente, un Redondo, un Marangoni. Claro. Así, Cinco un de 5. clase. No un Leandro Paredes. No, porque Leandro Paredes ya tiene otras cosas más, tiene que ser un buen jugador, muy buen jugador, pero ya tiene otras cosas. Este era elegantón. Además, en aquel él tenía a Alquila Castro, otro querido amigo por derecha, y a Ricardo, bueno, son todos amigos, y a Ricardo Villa también como al otro el lado. mejor ¿Llegó a jugar con Atlético que Palomba vio también o El no? flaco Palomba, Castro, Palomba y Villa. Te Y ahí, pintaban la cara. era impresionante. Y el Lito Espeche, bueno, para mí lo mejor. Y después, bueno, otros, mucho más. Jacinto Roldán, indudablemente en San Martín. A mí Jacinto Roldán, los hinchas de San Martín lo tienen como un ídolo máximo, por supuesto. Fue el Yo no lo he elegido, llegado sí. a ver. A mí alguien me lo describió una vez. En nada era el mejor, pero hacía todo bien. O sea, capaz que no era el que mejor le pegaba, pero le pegaba bien. No era el que mejor pase tenía, pero te daba buenos pases. No era el más habilidoso, pero era habilidoso. Había uno más habilidoso que él, que son compadres, que fueron juntos al Tolima en Colombia, que es Roque Martínez. Ahora, el mejor 10 que yo vi en Tucumán, sin ser tucumano, fue Víctor Pereira, un número 10 de San Martín, un zurdo. Era otra cosa. Que Jacinto me dice... Pechito Pereira. Tenía el pechito. Jacinto me dice, tenés razón, dice, yo también lo vi, dice, y ese fue mejor que yo, me dice Jacinto. Claro, bueno. Bambi, mi tío Jorge, a quien le mando, Jorge Bilotti, el médico, sí, que lo conoces, hijo de Jorge Bilotti Pichi del EB12, que también lo conoces. Y es uno de los maestros, Jorge Bilotti, el Pichi. Además me divertía mucho, cómo me hacía reír, y lo hacía de gusto, ¿viste? Me hacía reír al aire y ahora te reí, no hay problema, en esa época era vergonzante eso. Claro. Entonces, el Pichi Bilotti, Osvaldo Mazzini, mi querida amiga Cristina Ruesjas, bueno, qué sé yo, toda esa gente, Eta Guzmán, no sé. Te quería preguntar porque mi tío me decía que ese equipo de Atlético, vos ibas a la cancha a ver por cuántos goles ganaba. Exactamente, bueno, fue el mejor equipo que yo vi, 1975-77, después se prolongó un poco en el tiempo, fue el equipo que me deslumbró. ¿Y el de San Martín, Bambi? 88, sin duda, el de la Liga a Primera División, indudablemente con un equipo netamente de tucumanos, más la llegada de otro grande, enorme, que vino grande, como el uruguayo Julio César Jiménez, que ya jugaba bien, jugó hasta mundiales. Sí. Y después, bueno, vino ese equipo, el Diablo Chazarreta, que venía de Talleres de Córdoba. Santiagueños había también, estaba el Capo Noriega. Y bueno, tenés Noriega, tenés Pichón Juárez, que falleció ayer, la señora también, un saludo grande, así que pero grande, había muchos, Unali, un número 3, que para mí fue el mejor que vi acá, en cordobés. Dante Rubén Unali. Dante Rubén. No estuvo en el 88, pero estuvo un poquito antes, y los que lo vieron hablan maravilla. Pelusa Cejas. Bueno, ese fue un hermano mío, yo con Brian, que es su hijo, uno de los 6 hijos que tuvo Pelusa, éramos muy amigos. Yo soy muy de Añatuya, ¿no? De Añatuya. Falleció jugando fue uno de los santiagueños que no te tomaba ni un vasito de vino ni con el almuerzo. Que no fumaba, que no se desvelaba. Santiagueño raro. Exactamente, distinto a otros santiagueños. Y yo tengo, digamos, de aquella época la pasión también del básquetbol, de ir como espectador, como hincha. Soy nacido en Villalén, soy de Juan Bautista Alberdi, así con que... Miki Décima, si habrás compartido. Con Miki, bueno, hincha de Alberdi también, claro. Miki, así que... Y bueno, y con Pelusa Cejas, porque me pedía Pelusa Cejas, el Colla Gutiérrez, Troitiño, que era muy buen jugador, Ricardo de Vázquez, Villa en su momento, Ricardo cuando estaba ya en Atlético Tucumán, los llevaba al básquet. ¿También jugaba al básquet, Dios? No jugaba al básquet, pero le gustaba verlo al básquet y se hizo hincha del Alberdi, lo hicimos hincha del Alberdi, así que iba, y era un lujo verlo a todos estos juntos monstruos de los dos clubes en Villa Luján, viste, viendo básquet y todo, así que Pelusa Cejas, un hermano, y ese fue
para mí también, el mejor número 2 que yo vi. Decían de Pelusa Ceja que tiraba un caño en el área chica. Bueno, ¿no? Y la para que vos Pellegrini tengas- se infartaba, digamos, pero... Sí, es cierto, tiraban un centro, para que tengas una idea, la bajaba, estaba el 9 al lado, obvio, en el área, en la suya. La paraba con el pecho, la bajaba, salía con algunas veces con un caño, no la perdía nunca, porque si no le hubiese pasado lo que nos pasa a los hinchas Racing con Maravilla Martínez, ¿viste? Claro, ¿Y sí. por qué la picaste? Pero la picaba, entre comillas, Ceja, los metía todos los caños. Si Claro. por Y ahí no se estaba hubiese la dado en y no estaba contra. la ambulancia como ahora. No, pero además, bueno, Pichón Juárez también era elegante, era un poco menos. Sí, sí. Pero eran jugadores que se ve que metían también, ¿no? No es que solo eran elegantes. Sí, Pichón era más digamos, era técnico, pero cuando había que pegar, pegaba. Claro. Así que lo que pasa es que ellos tenían al lado un Pedro Pablo Robles que los hizo triunfar también a todos los números 2 o 6, después jugaba de 4 y de 3 Pedro, que no era buen jugador, pero tenía una conducta de quedarse a entrenar después de terminada la práctica, todos los días, es decir, de suplir con mucho sacrificio el no tanto talento que... Fue el primer le jugador que faltaba. hizo llorar al señor Gabriel Sanzano. Él te puede contar. Pedro, Ah, bueno, Pedro sí. Pablo, que metió un gol en contra. ¿o qué? No, yo tengo... De alegría. Sí, una entrevista muy linda una vez, pero además de eso, tengo un recuerdo con Pedro Pablo Robles llevándome al vestuario de la Ciudadela. 3 años. Yo tenía 3 años, salía con el Capo Noriega, bueno. Ustedes sabrán de quién soy hincha. Ya me di cuenta. Sí. Y en un momento lo pierdo el Capo Noriega y quedo adentro del vestuario solo, San Martín Quilmes 3-3. ¿Te acordarás de ese partido? El día de la lluvia, El día de la el tormenta. día de la tormenta, el día de Marcelo Coria, Marcelo Coria es un gol, jugaba en Marcelito, Sportivo. que siempre lo recuerdo, otro amigazo también. Yo tenía 3 años y salía a la cancha con el Capo Noriega ese día y en un momento quedo solo en el vestuario. Los jugadores se van, claro, me distraigo, que Es soy un un niño. cuento. Y vuelve Pedro Pablo Robles y me ve ahí medio asustado, medio llorando y me agarra de la mano y dice, el capo, le digo, me lleva con el Capo. Y me acuerdo, cinta Capitán Verde, una imagen así total y era él. Y Pedro Pablo Robles me dijeron, yo no me acuerdo tanto de haberlo visto, que a Pedro Pablo Robles no le pegaban un baile 2 tiempos seguidos. Si alguien lo superaba el primer tiempo, en el segundo tiempo él ya había aprendido a marcarlo y no lo pasaban más. O sea, era un tipo muy aguerrido para marcar y había desarrollado mucha manía también, ¿no? Sí, bueno, de hecho que le traían todos los años un 3 o un 4 y terminaba jugando él. Claro. Y trajeron un Ali, un montón, Claro. San Severino en su momento, o sea, cracks. Claro. Terminaba jugando siempre él. Y esa historia, viste, de los jugadores, de todo eso. A mí el jugador, uno me iba a buscar a casa de Vázquez, el tío Suárez, un gran jugador de All Boys, para pedir permiso para llevarme a la cancha. Y el primer bolsito, viste, porque en la época decía, yo te voy a llevar el bolso para el jugador para pasar. Sí. Al jugador que yo le llevé era jugador de básquet en Atlético Tucumán en 25 de mayo y Chile estaba la cancha. Sí. Y ahí íbamos a ver básquet. Yo ya vivía en Barrio Los Pinos. Claro. Y, ¿Dónde estaban las bochas? ¿En la misma sector? En la otra, por la misma vereda, en la Sí. otra cuadra. Bocha Claro. estaba en 25 y Bolivia, Claro. y el básquet, la cancha de básquet, que 25 además se y hacían Chile. los bailes de carnaval ahí, Sí, sí. en 25 y Chile. Claro. Donde está el sector 3 Exacto. bajo y alto, Donde está la obviamente. cantina. Claro, exactamente. Así que bueno, y al que jugaba al básquet ahí en Atlético, y era un número 2 consagrado en San Martín, que era el Chacho Lizondo. Sí. José Carlos Roque Lizondo, él era vecino mío, así que él me llevaba, y ahí sí, literal, yo iba con el bolsito y entraba, estoy hablando. Ahora tenía- llegan con valijas, ¿viste? Van bien. Sí, no, Llegan ahora con van con el- llegan con valijas y Van con esto, con auriculares ahí, con el coso, ni Con bola. el- Es decir, ha cambiado mucho la con cosa. el Stanley y el Instagram todo abierto. Sí, Tienen sí. como 6 Sí, manos. ¿y qué nos ha pasado, Bambino, para que hoy miremos una formación de San Martín o de Atlético, no importa cuál de los clubes, no importa si este año, el que viene o el pasado, y veamos 9, 10 y en algunos casos 16, y vemos a los suplentes también, de desconocidos, ¿no? Tipos que tenés que tardarte 4 o 5 fechas en aprenderte el nombre, por ahí 14 fechas en entender cómo juegan, porque no sabés ni quiénes son. Muchachos que obviamente tucumanos no son, ¿no? Salvo algunas honrosas excepciones. Hoy Cisneros en San Martín, en Atlético el Pulga hasta hace no mucho, pero digo, es raro que tengamos tucumanos en nuestros equipos. Y en general vienen estos muchachos, están 6 meses, un año, se van.
algunos vienen con currículum que uno dice, che, pero este chico hizo 14 goles en 12 años de carrera y lo traen y es 9, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Que haga este año sea goleador? Difícil, si no fue goleador nunca. ¿Qué nos pasó? Para que tengamos eso después de haber tenido esto, ¿no? Chacho Lizondo, Villa, o algunos tucumanos, por supuesto, como los que venimos nombrando, ¿no? Troitiño. ¿Qué pasó que no tenemos más ese fútbol? Bueno, creo que un poquito de muchas cosas ha cambiado mucho, porque antes, por ejemplo, Atlético, San Martín, todos. Tucumán Central, que es el club de mi barrio que tenía, ahí empezaron, Semillero. te puedo nombrar, sí, realmente era el Argentino Junior, después con el tiempo, Tucumán Central. Y Atlético tenía un señor, le decíamos, todo el ambiente del fútbol le decía cariñosamente el viejo La Pena, que en su bicicleta iba a recorrer Villa Carmela, se iba para acá, y en cada potrero se paraba y traía 3 o 4 para Atlético. Tucumano, estaba la Mochadela, más acá en el tiempo. Y San Martín lo mismo, y ahora ya yo no veo chicos en los barrios porque no veo potreros. O sea, ya hay edificios, ya hay casas, ya hay construcciones, ya hay esto. No había celulares, no había, qué sé yo, tantos deportes tampoco, como el trail running, como digamos, tantas cosas. Antes era el fútbol. O si eras de un barrio, de un club de básquet, el básquet, ¿viste? Porque al básquet le ha pasado lo mismo. Claro. Es decir, ha ido cambiando todo y qué sé yo, no obstante sigue siendo el país, no tanto Tucumán, porque Tucumán Atlético, cuando asciende a la B Nacional, con Luis Benito Sosa eran todos tucumanos. Claro. Cuando San Martín, en aquellos tiempos que te hablaba, eran la mayoría tucumanos y algún que otro santiagueño, que también le pasa lo mismo a Santiago, porque Santiago ya no tiene Pelusa Ceja, no tiene Capo Noriega, no tiene Walter Jiménez, no tiene Cáceres, que era un 3 de Atlético muy bueno, no tiene esos Santiago, el Cookie Barrientos. Claro. Le ha pasado, eso le pasa al país. Néstor Hugo Sosa, que era de las Termas. Néstor Hugo, así que no, es un poco de mucho. Hay menos locutores muy buenos, hay menos Pichi Bilotti, hay menos Luis Rey, hay menos Julio Iglesias, hay menos Mercedes Sosa, hay menos todo ahora. O sea, no es solamente en el fútbol. Eso es cierto. La verdad que no puedo creer lo rápido que pasó el tiempo. Lamentablemente hay que celebrarlo. Necesitamos un programa de 2 horas. Lo vamos a tener en algún momento, vamos a tener más tiempo para hablar con él. Antes de celebrar, Bambino, no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerte acá, de que brevemente nos cuentes qué ves en San Martín y qué ves en Atlético este año, las expectativas de cada uno, un hombre que sabe un montón de fútbol, que ha visto de todo. ¿Le ves uña para guitarrero a San Martín este año? ¿Le ves Atlético posibilidades de salir adelante después de un comienzo bastante complicado? Me gusta hablar siempre antes, después es fácil. Y antes de este año, en enero, febrero, cuando se formaron los equipos, dije, y lamentablemente no me estoy equivocando, demasiado al menos, son 2 torneos totalmente distintos, por más que, porque ayer yo veía, por ejemplo, Bayern Múnich con Real Madrid, digo, la pucha, y tengo que ir el domingo a la cancha, decía yo, ¿viste? Pero bueno, es lo que tenemos. Pero la primera división tiene una competencia, no sé si nivel, pero una competencia que no la tiene la B Nacional, y a su vez no la tiene el Federal con respecto al Nacional B. Sí. Entonces, cuando se armó este equipo de Atlético, y el año pasado y el anteaño pasado y este año, es como que vengo lamentablemente pensando igual en la previa, antes de que comience, que falta una jerarquía notable. Y no me voy a aquellos años de Palomba, Castro y Villa. No. Me voy a Barbona, me voy a Di Plácido, me voy a Gervasio Núñez, me voy a San Pedri, me voy al Pulga, me voy a esta época de los últimos 10 años, digo, ¿no? El de 10 años para acá. Entonces no tiene jerarquía. Los por qué, bueno, no lo sé. O es tema para mucho más tiempo, pero no le veo jerarquía, que yo estimo que porque Julio César Falcioni para mí es lo más relevante como director técnico que llega a Tucumán después de algunos, que no sé cuáles serán el último, por lo menos. Solari, por el Atlético.
El Indio Solari, ahí está. Sí. Bueno, para acá, lo más trascendente. No digo el mejor, el peor, ni el no. Digo Sí, lo sí, más sí. trascendente. Digo, sé que particularmente, porque conozco la historia, además lo vi cuando era arquero, que era muy bueno, sé la vida de él, que la vida también lo ha castigado mucho y a lo mejor tiene muchas ganas de trabajar. Yo siendo Falcioni no hubiese agarrado, Claro. sabiendo que voy a pelear lo que está peleando, el descenso. Sí. Y en San Martín, al revés, es otro torneo de menor categoría. Yo creo que también en enero dije, bueno, la defensa tiene que ser la mejor del torneo, porque individualmente esos 4 más el arquero son de mucha jerarquía Sí, para sí. el torneo. Sí. Y que si el técnico sabe amalgamarlos, bueno, va a ser el bueno. Creo que San Martín va a pelear el ascenso. Además con una comisión directiva que tiene nada más que 1 año y medio desde que empezó a principio de año, porque es un periodo Sí, para corto, cumplir, sí. corto. Tiene este torneo y nada más, y creo que apostaron, y bueno, ojalá que puedan hacerlo. Estimo así en 2 palabras, te lo dije lo que creo, ¿no? Bambi, te hago la última y no tiene que ver con fútbol, o sí, pero quiero preguntarte por cómo se construye un estilo, un look como el que vos tenés. Doy fe que tenés 200 camisas por lo menos. Acá llegaste con tu bolsito. Sos una estrella del fútbol con tus anteojos negros. Tenés una forma Yo me lo pongo porque en streaming me enseñaron en otro lado que me dice esto vende mucho, me dijeron, así que ¿viste? Mirá, Así bueno. del streaming dicen que Contanos parece. cómo se hace para tener tanta onda, Bambino, para que hagamos el recorte para nuestras redes sociales con los anteojos puestos si tenés ganas. Bueno, con los anteojos puestos, pero a ver, es cuestión de gustos, qué sé yo, vos estás bien, tenés las 3 tiras ahí, y él está más serio. Es la marca. Así que claro, pero no, depende, qué sé yo, lo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho lo de viste que hay chicos, en mi época eran todos de la zapatilla, Sí. que tenía 3 tiras, 4 tiras, yo no, yo alpargatas, que tengo alpargata, y era más de la ropa, por sobre otros gustos, algunos son de los perfumes, otros son de los celulares, qué sé yo, a mí Pero no. tenés alpargatas que combinan con la camisa, Bambino. Bueno, qué sé yo, los de Libras te van a decir, los que siguen el tema de, ¿cómo se llama esto? Lo del zodíaco. Sí, Bueno, sí. Los especialistas en zodíaco. Los ludovicos. Claro, te van a decir los ludovicos, te van a decir, bueno, es cuestión de los de Libra tienen un gusto, qué sé yo, particular. Y bueno, y por donde voy, de hecho que esta es sueca. Claro. Así que donde voy, digamos, me gusta por ahí. Y ahora sí la última, ¿cómo te llevas con los periodistas? Con algunos bien, es decir, no me llevo mal, se llevan algunos mal conmigo o qué sé yo. ¿Qué son los periodistas? Eso, definilo. ¿De dónde nació? Viste, es una... después, para mí ellos son los colegos, los periodistas, que no son los escribidores, que leo mucho, porque yo soy del papel y Sí. todavía ya grande, o sea, el papel me gusta verlo, no va a morir nunca como la radio, no va a morir nunca. Entonces, porque qué sé yo, antes de ayer, viste, leía que Víctor Salazar se había fracturado, así, y yo ya había hablado con Víctor, que lo conozco de chiquito, del CES 18, el mellizo, el número 4 de San Martín, Ezequiel, y me dice, mira, tengo una luxación de codo derecho, que esto y que el otro. Digo, no se pueden poner tantas cosas así, tantas barrabasadas. O decir, como dijo alguien hace algún tiempo, San Martín va a estar en la A porque el TAS mañana le va a dar el codo, y andan por ahí tonteando, viste, en los medios. Claro. Entonces son periodistas, no son periodistas, son periodistas. Así que hay colegos, hay escribidores. En las conferencias de prensa veo muchos preguntadores, ¿y en qué hay que mejorar? O los programas que yo entiendo de streaming se presta un poco pero a mí más que saber si el jugador que vino de afuera a Tucumán le gusta la chilata o el sándwich de milanesa, a mí me gusta saber más cómo juega, ¿viste? Sí. Son otras cosas. Pero bueno, no deja de ser un poco de ponerle color. Si no, es muy aburrido. Si me llevo bien con todo, me aburro, ¿viste? Así es, Bambino. Gracias, la verdad Bamba. que un gustazo. Y te vamos a invitar otras veces porque Bueno. da para un largo rato. Gracias por venir. Cuando quieras.
quieran. Bueno, un saludo grande, un saludo para Viviana Vilotti, que como actriz es una gran actriz, la mamá de Eduardo, y bueno, el recuerdo para el querido Pichi Vilotti. Invítame ahí a lo que van a hacer el domingo, porque Por obviamente supuesto. los domingos van a estar ahí, así que en el estudio Cacho Vilotti, Jorge Vilotti. Más van a adelante, estar. desde mayo. Ya te Ahí digo, está. ya. Dale, así sí, por lo menos para escucharlo. Así que un saludo para todos los chicos. Ya había estado una vez acá, pero abajo me habían hecho una nota también hace algunos años, así que lo leen mucho. Las luces te quedan mejor o a mí no. Lo leen mucho a ustedes. ¿Somos y- periodistas o no? No, ustedes son periodistas. Lo que tienen ustedes, ¿cuántos seguidores? ¿1 millón? ¿Cuánto, Sí, 1 cuánto millón, andan ya? 1 millón. Media provincia nos lee. Indudablemente que yo en mis redes sociales, que me siguen muchos también, pero digamos uno está más acostumbrado porque ahí te sigue el que te quiere, Claro, sí, sí, sí. generalmente. Acá yo sé que hoy ya algunos van a decir, ese que llevaron a él, pero bueno, me pasa con Omar también cuando voy, le digo, me putean mucho en tus espacios. Así que bueno, pero Quizá, bueno. quizá algún bot como en otro medio, pero Sí. acá Así gente, que no, gente por ahí real, a mí además no. con ustedes, yo cuando por ahí comento algo, no se enojen, todo No, ahí con no. el tema del ancaso y todo eso, viste, son cosas, qué sé yo, que ahí opiné también. Ya, y no hay bueno, qué sé problema, yo, todo así bien. que- Bambino Gómez, un grande del periodismo tucumano, ha pasado por la Tucumana de mañana. En un ratito venimos con más ya para el cierre del programa. Gracias, Bambi. Gracias. Hola guerreros y guerreras, los esperamos en Tafí Viejo. Las guerreras K-pop con su show Suerte Dorada. Te harán bailar, cantar y disfrutar con sus canciones y coreografías.